Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy, en la que vamos a empezar con una parte nueva de la asignatura, que es la parte de representación normalizada. Todavía no hemos acabado el temario de sistemas de representación, pero lo que voy a hacer durante la última parte de la asignatura es iré mezclando ambos elementos, es decir, os pondré seguiremos haciendo ejercicios de sistemas y demás, pero vamos a ir introduciendo un poquito la normalización, sobre todo porque tiene mucha relación con los sistemas propiamente dichos. Bueno, como primera introducción así para la normalización, tenéis, esto es lo que tenéis en el Moodle. Para empezar tenéis las dos normas que vamos a emplear principalmente, que son las normas de representación y acotación. Estas son las normas UNE, que UNE quiere decir una norma española, en la que tenéis la norma de representación y está básicamente explicado absolutamente todo lo que vamos a ver aquí de una manera o de otra. Y tenéis la norma de acotación, en la que también tenéis explicado todo lo que vamos a ver acerca de acotación. En realidad, la norma que estamos empleando ahora mismo en España es una norma ISO, que es una modificación de esto. En realidad, la norma UNE es un reflejo de la norma ISO y las que tenéis aquí pues, son del 80 y algo y están un poquito retrasadas, pero lo que pasa es que las normas ISO son de pago y pues no los tenemos, no os las podemos colocar ahí. Aunque si buscáis en Google lo suficiente la norma equivalente a la 1032 y a la 1039, pues los podéis encontrar. Mi recomendación es que por lo menos estos PDFs de las normas de representación y las normas de acotación, pues os les echéis un ojo por encima, al menos una vez, ¿vale? Que siempre viene bien. Luego aquí tenéis varios elementos adicionales que pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, tenéis aquí un enlace a esta página de aquí, que es la página en Piciadas de representación de piezas de dibujo técnico, ¿vale? Esto creo que os lo dije ya otro día. Aquí lo que tenéis es un conjunto de PDFs en los que si os descargáis el PDF, le dais aquí a descargar, pues acabáis llegando a un PDF 3D como este, en el que podéis coger una pieza y la podéis girar, la podéis representar. Evidentemente la calidad de la pieza 3D no es gran cosa. Como podéis ver, pues aquí tenemos una circunferencia, está representada por un octógono para que esto no pese demasiado, pero bueno, que es una cosa que podéis utilizar cuando estéis haciendo prácticas o demás. Si os habéis aburrido de todas las del cuadernillo y todas las de exámenes, pues os venís aquí y os podéis buscar una pieza de este estilo y podéis hacer la representación de la pieza. ¿Qué más cosas tenéis interesantes? Tenéis, por ejemplo, aquí un par de presentaciones, esta de descriptores y esta de conceptos básicos, que son de otro profesor, pero están realmente muy bien y os van a contar ciertas cosas acerca de la normalización. Yo no las voy a emplear per se, os voy a contar lo mismo, pero de otra manera. Pero, por ejemplo, tenéis esta presentación de aquí, que es de descriptores, que os mencionaré el concepto, en el que os explica cómo hacer esta pieza que acabamos de ver en 3 dimensiones y cómo representarla mediante descriptores elementales. Una vez más, veremos lo que es más adelante, pero realmente tenéis aquí una práctica hecha muy paso a paso desde el principio y con los conceptos más básicos posibles, pues para que lo podáis mirar. ¿Qué es lo que voy a emplear yo para esta parte de la asignatura? Pues lo que voy a emplear principalmente es este PDF de aquí, ¿vale? Lo tenéis enlazado, lo tenéis en los archivos del grupo, lo tenéis también enlazado en la conversación que tenemos aquí. Es este PDF de representación normalizada, que es el que vamos a seguir. Son 5 páginas y en estas 5 páginas os cuento absolutamente todo lo que hace falta, por lo menos un buen porcentaje, no sé si se me ha olvidado algo, para la parte de esta representación normalizada. ¿Qué tenéis también? Tenéis el cuadernillo de prácticas de representación normalizada. Y para eso tengo que hacer un aviso. Ha habido un problema. Este año intentamos hacer una modificación al cuadernillo de prácticas y añadir una serie de cosas y algo no ha salido demasiado bien. De tal manera que el cuadernillo de normalización que tenéis colgado en el Moodle de momento, os lo vamos a modificar, y el que tenéis en publicaciones tiene una serie de ratas. Ha habido un problema con el PDF y entonces hay un montón de ratas gráficas. La cuestión es, como esto es culpa nuestra, si ya habéis comprado el cuadernillo de normalización, podéis ir a publicaciones y pedir que os lo cambien por uno correcto, ¿vale? Entonces lo que hacéis es mañana, bueno, mañana no, porque todavía es clase online, porque es lunes. El jueves os acercáis a publicaciones si ya habéis comprado el cuadernillo de normalización y os van a cambiar otro que viene a ser el del año pasado, pero con la fecha cambiada, ¿vale? Entonces, pues así corregís todas las erratas que tiene el cuadernillo del año pasado. Y os he enlazado también en
en el chat, que también lo tenéis en la carpeta archivos del equipo, el cuadernillo del año pasado, que viene a ser el que vais a tener colgado en el Moodle a partir de dentro de unas horas. El que tenéis en el Moodle será con la fecha correcta, pero viene a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, este cuadernillo de normalización no solamente es un cuadernillo, sino que además tiene parte de la teoría. Por ejemplo, aquí tenéis esto, que viene a ser una fotocopia de la norma 1032-82, en las que vienen las representaciones de los tipos de línea. Y luego tenéis una serie de prácticas en las que os va viniendo también parte de la teoría adjunta, ¿vale? El problema que tiene es que es parte de la teoría adjunta de los años 80. Hay algunas erratas, hay algunas cosas que han cambiado su nomenclatura o su definición, entonces no es exactamente como debería ser. En general, el documento este que os he puesto yo de representación normalizada es la última versión y es lo más correcto que podéis tener, así que os recomiendo que miréis aquí. O si hay alguna errata, os la corregiría y os lo diré. Vale, antes de seguir. ¿Qué es la representación normalizada? Pues en la representación normalizada lo que nosotros estamos buscando es coger una figura en el espacio, como por ejemplo esta pieza de aquí, y hacer una representación de esta pieza que me permita reconstruir, bien sea con un modelo de CAD, bien sea con un proceso de fabricación, este sólido al completo de manera perfecta, es decir, que no haya ningún tipo de equívoco, ningún tipo de fallo y que todo esté definido de manera unívoca, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues podemos tener cualquier tipo de pieza, como por ejemplo esta de aquí, o alguna otra que me tuve que hacer el año pasado cuando no tenía acceso a las piezas en 3D, y lo que nosotros queremos hacer es una representación. Pero no nos vale cualquier tipo de representación. Lo que queremos es hacer es una representación que sea normalizada, es decir, que siga una serie de normas de tal manera que haya un nivel de estandarización, que yo pueda asegurar que siempre que tenga el mismo tipo de elemento lo represente de la misma manera, ¿vale? En ese sentido, la representación normalizada es un poco como si le preguntáis algo a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Una de las cosas que más se oyen en las revisiones de examen de los ejercicios de representación normalizada es, bueno, pero si yo lo hago así se entiende. Bueno, tú lo puedes entender, pero otra persona puede entenderlo de manera diferente. Si hacemos las cosas de acorde a la norma, entonces todos hacemos las cosas de la misma manera y entonces pues no tenemos ese problema. ¿Qué pasa? Que algunas de los requisitos que tiene la norma, pues efectivamente parece que las ha hecho una persona con trastorno obsesivo compulsivo y dices, ¿para qué quiere realmente que esto se haga así si no tiene mucho sentido? Pues la vida es así, la norma es así, hay que hacerlas así. ¿Vale? En ese sentido, por ejemplo, la norma tiene una serie voy a poner esto quizá en la otra cámara que a lo mejor se ve un poco mejor. La norma tiene una serie de criterios o requisitos que ahora os van a beneficiar y cuando veamos esta parte de la asignatura en la asignatura de tercero, pues os va a resultar un poco más perjudicial. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la norma tiene un montón de requisitos que están diseñados para el hecho de que en los 80 todos los planos se hacían a mano. Entonces, como todos los planos se hacían a mano, la norma tiene una serie de representaciones y simplificaciones que están diseñadas para que pintar las cosas a mano sea más sencillo. Eso ahora os viene muy bien porque todo lo que vais a hacer de la asignatura es a mano. Cuando lleguemos a la asignatura de tercero vamos a utilizar programas de CAD y en esas asignaturas de tercero esas partes de la norma son una putada muy gorda porque vamos a tener que hacer las cosas como si las estuviéramos representando a mano a pesar de que un programa de CAD pues no tiene ningún problema para representar una pieza como esta en cualquier posición y por lo tanto esas simplificaciones pues lo único que hacen es añadirnos más trabajo. En cualquier caso, de momento eso no os importa. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar aquí? Vamos a ver primero los tipos de línea. Los tenéis tanto en mi cuadernillo como os he dicho, en el cuadernillo de normalización, el cuadernillo de ejercicios. La primera página es esta de aquí. Entonces, tenemos distintos tipos de líneas. Tenemos la línea gruesa, que es la que me permite ver contornos vistos y aristas vistas. Es decir, si yo tengo una pieza como esta, pues siempre que yo tenga una arista que estoy viendo en verdadera magnitud, tengo esta arista de aquí, pues a la hora de representarla yo tendré que representarla con una línea gruesa, ¿vale? Luego tengo también línea fina, que esto se utiliza para utilizar líneas ficticias, si yo tengo que alargar una línea por algún motivo para indicar un ángulo entre dos elementos, si quiero utilizarlo para líneas de cota, rayados, etcétera. Pues eso lo hacemos con líneas finas, por ejemplo, a la hora de acotar este elemento.
Luego tenemos esta grafía de punto raya, punto raya, punto raya, que se emplea para ejes de revolución y líneas de centros. Y vamos a ver que eso es algo que no nos podemos olvidar y que tenemos que hacer siempre, ¿vale? Ejes de revolución y líneas de centros se emplea con esta grafía de aquí. Luego tenemos esta línea como quebrada, por así, que se emplea para rotos o cortes locales. Y tenemos esta otra línea aquí que yo llamo la cardíaca, porque es como el símbolo así de un latido del corazón cuando veis en las pelis que alguien está a punto de morirse, pues eso es para hacer roturas de elementos que no están en verdadera magnitud. Y luego tenéis esta representación que es con punto raya y con regrosamiento cada vez que hay un giro y en los extremos, que vale para las trazas de los puntos de corte. ¿Vale? Entonces, Perdona, dime. no entiendo el de la línea cardíaca. Vale, No ahora no lo... te preocupes que Ah, lo vamos a ir empleando. Simplemente quiero que veas que tenemos aquí una serie de elementos vale. y que los vamos a emplear para distintas cosas. Ahora te explicaré cuándo vas a emplear estas piezas con diversos ejemplos. Así que no te preocupes por ello. Simplemente que si en algún momento te dices, oye, ¿cómo se representaba esto? Pues lo tienes aquí al principio del PDF y lo tienes también aquí en el cuadernillo. Vamos a ver ejemplos a mansalva, no te preocupes. Vale, eso por un lado. Distintas líneas, distintas metodologías de proceso. La siguiente cuestión, y esto solamente os lo tengo que decir yo porque el resto de los profesores no tienen ese problema, quiero que sepáis que para la representación normalizada, en principio lo único que deberíamos emplear es esto. Es decir, línea gruesa, línea fina, pero lo único que hacemos es pintar en negro. Yo emplearé para facilitaros el seguimiento del problema en ocasiones algunos colores, pero es algo que solamente podemos hacer en pizarra o mientras estemos practicando. En un ejercicio de examen, todos los ejercicios de normalización tienen que ir exclusivamente en blanco y negro. No podéis emplear colores absolutamente para nada porque la norma no contempla la utilización de colores. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo probablemente cuando me vaya a utilizar lo que os he dicho, que es líneas de centros, pues a lo mejor los hago en otro color, simplemente por visualizar más fácilmente que es un elemento extra de la representación que estamos haciendo. Pero eso es algo que hago yo en la pizarra, en esta o en la del cuadernillo o en la de problemas, pero que no es algo que podáis hacer vosotros en nuestra representación normalizada en un examen, ¿vale? Todo en blanco y negro. Y todo se indica con tipos de líneas. Venga, un poquito más adelante. Metodologías de proyección. Tenemos dos metodologías de proyección, uno que es el sistema europeo y otro que es el sistema americano. ¿En qué consisten estos dos sistemas? Pues si os fijáis, la representación de en qué consiste el sistema europeo y el sistema americano la tenéis en la propia simbología. En ambos sistemas lo que tenéis es, vosotros tenéis aquí un tronco de pirámide, que en el fondo viene a ser pues este trozo de ventosa que tenéis aquí. Entonces, cuando vosotros tenéis este tronco de pirámide, la primera cuestión es siempre, 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 como es una pieza de revolución, le tenemos que poner este eje de revolución al elemento, que tendría que estar en el eje a ser posible, ¿vale? Ahí centrado. Siempre tendremos este elemento. Y ahora, a la hora de representar este elemento, tenemos dos maneras de representarlo. Una es la metodología europea, que es lo que hemos empleado siempre y no tiene ningún misterio, y es yo tengo esta pieza en el espacio, lo que hago es proyecto con respecto a este plano de aquí y después abato esa pieza en esta representación, de tal manera que si yo estoy mirando esto en este sentido, lo que hago es pongo este ojo aquí y en el fondo lo que yo veo es que tengo la circunferencia pequeñita y la circunferencia grande con su línea de centros, que es esta de aquí. De tal manera que al mirar desde aquí yo veo esta circunferencia pequeña, que es la cara de arriba del tronco del cono, y esta circunferencia de aquí grande la vemos detrás. Y esto es lo que se llama el sistema europeo. Esto es lo que vais a emplear en lo que se emplea en todas las representaciones de todos los ejercicios que estamos haciendo y es lo que tenéis que emplear en las soluciones. ¿Cuál es la otra opción? Es lo que se denomina el sistema americano. ¿En qué consiste el sistema americano? Pues tenemos la misma pieza con su mismo eje de aquí y volvemos a mirar la pieza desde este sentido. Pero los americanos, por algún motivo, lo que hacen es decir, venga, yo tengo esta pieza colocada aquí y lo que hago es ver la pieza desde esta dirección y proyectarla sobre el plano que está delante. De tal manera que ellos cogen esta pieza, la proyectan sobre este plano y abaten el plano en este sentido, ¿vale? En vez de abatir, representar en el plano que está detrás, hacer esta representación y reabatir en este sentido, ellos lo que hacen es pegarla a esta y no poder moverla,
Ellos lo que hacen es representar en el plano que está delante del ojo y abatir en este sentido. De tal manera que en la representación americana esta pieza se representa así. ¿Vale? Sistema europeo, representación habitual a la que estamos acostumbrados, sistema americano, sistema de representación que os recomiendo que no empleéis para nada. ¿Qué pasa? Que a algunos de vosotros, sobre todo les suele pasar a gente con muy buena visión espacial, pues utilizan distintamente estos dos sistemas de representación. Para algunos de vosotros, si vosotros tenéis esta pieza, os resulta como muy indiferente mirarla desde aquí y abatirla en este sentido que mirarla desde aquí y abatirla en este sentido. Como que no le veis demasiada diferencia a una cosa y la otra y tendéis a mezclar ambos elementos. Bueno, pues nosotros vamos a emplear esta representación de aquí. Si vosotros no decís nada más, se supone que esta es la representación que estáis empleando. Si alguno de vosotros es extremadamente raro y le apetece hacer la representación de la otra manera, tiene que poner necesariamente en su hoja esta simbología de aquí, indicando que el sistema de representación que está empleando es americano. Y tiene además que ser consistente con el sistema de representación americano. Tiene que hacer todas las vistas en este sentido. Lo que nunca puedo hacer es mezclar ambos sistemas y en ocasiones abatir la pieza en un sentido y en ocasiones abatir la pieza en el otro sentido. Tenemos que ser siempre consistentes. Además, si yo os doy un enunciado y en el enunciado tenemos ya un par de vistas y esas vistas están representadas en sistema europeo, que van a estar siempre en sistema europeo, nunca os voy a dar un enunciado en sistema americano, pues entonces necesariamente tenéis que hacer el ejercicio de manera consistente con el enunciado que se os ha dado y lo vais a tener que hacer en sistema europeo. ¿Visto? ¿Alguna duda con estos dos sistemas? ¿Qué significa cada una de las cosas? Vale. Bueno, pues si no hay dudas, seguimos por aquí. Ahora vamos a hablar de esto de aquí, que es terminología en los enunciados. Vosotros vais a encontraros, cuando estéis trabajando con enunciados de problemas de normalización, con que os pueden pedir las cosas de dos maneras. Os pueden pedir que croquicéis y os pueden pedir que delineéis, ¿vale? Y son dos términos específicos que tienen un significado, no es simplemente pedir las cosas. Cuando yo os pido, o cuando el profesor o el enunciado os pide que lo que tenéis que hacer es delinear el ejercicio o el problema, lo que tenéis que hacer es que tenéis que hacerlo todo con regla, con compás o equivalente y tenéis que hacerlo todo con medidas exactas. Es decir, si vosotros damos un enunciado, os damos un enunciado impreso y os pedimos que delineéis el ejercicio, todo tiene que tener las proporciones adecuadas, tiene que tener las medidas adecuadas, tiene que estar hecho con regla y tiene que ser exacto completamente, ¿vale? Esto suele pasar en los ejercicios de corte, como vamos a ver más adelante, que os damos parte del enunciado y os pedimos que hagáis una delineación. El otro tipo de ejercicio que vamos a hacer son ejercicios en los que se os pide croquizar, ¿vale? Entonces, en el caso de la croquización, lo que se da es un nivel de calidad mínimo. Es decir, lo mínimo que se os pide es que hagáis las cosas a mano alzada. Podéis hacerlo mejor que el nivel mínimo de calidad requerido. Es decir, si vosotros tenéis un pulso de ladrón de panderetas y, por ejemplo, queréis hacer esta pieza y cuando vais a hacer esta pieza, esta es vuestra representación a mano alzada de esta pieza, pues más os vale que utilicéis una regla. Si este es vuestro nivel de calidad de mano alzada, pues joder, utilizar una regla. Además, yo os diría que en general el utilizar una regla para trabajar con estos ejercicios no os lleva mucho más tiempo que hacer las cosas mal, entre comillas, hacer las cosas en regla. Al final, el utilizar esto para hacer una suerte de mano alzada, pero con un poquito de calidad, pues no os lleva mucho más tiempo y os permite hacer una representación mucho más limpia y de mucha mayor calidad, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que si no tenéis una mano alzada demasiado buena, si tenéis una mano alzada buena, no os preocupéis. He visto a alguno de vosotros que literalmente se hace estas piezas y es capaz de hacer una mano alzada más que decente, pues podéis hacer una croquización sin necesidad de hacer nada más. Pero sobre todo lo que no se os suele dar bien a mano alzada es hacer circunferencias. No es trivial hacer una circunferencia a mano alzada que sea más o menos rápida. Además, el problema que tenemos en esta parte es que cuando estamos trabajando con la parte de normalización, tenemos piezas de este estilo y os vais a encontrar con que tenéis que hacer circunferencias muy pequeñitas. Y hacer circunferencias pequeñitas con el compás,
pues en general es bastante problemático. Es decir, si vosotros tenéis que hacer aquí una circunferencia como que muy pequeñita, tenéis que tener el concepto, esto es casi lo más pequeño que podéis hacer con el compás y que os quede medio bien. En ese sentido, hay una herramienta que podéis tener que puede resultaros útil, que es esta de aquí, que es una plantilla de circunferencias, ¿vale? Una plantilla de circunferencias os permite hacer una croquización muy rápida de elementos. Si yo tengo un elemento como este, pues yo tengo aquí esta recta de acá y podéis hacer, por ejemplo, esa circunferencia de ahí, que es la que tenéis que tener en el elemento así, con una relativa sencillez, y podéis terminar un crocazado de una pieza de una manera bastante rápida y bastante cómoda. Y fijaros que eso, que no me lleva nada de trabajo, queda razonablemente bien, tardo más o menos lo mismo de lo que hubiera tardado en hacerlo a mano, y esto más o menos así, bueno, la paralela no lo he hecho muy bien, y fijaros que, pues, con una herramienta adecuada como puede ser esta, he hecho un trazado a mano alzada, entre comillas, rápido, de la base de esta pieza, y me ha quedado sensiblemente mejor de lo que podría haberlo hecho si no lo hubiera hecho con esto. Y ahora pues simplemente si quiero hacer estas circunferencias de aquí, pues hago esta de aquí y la equivalente del otro lado. Y tengo una representación rápida, pero de gran precisión. No tenía yo que coger el compás para ponerme a hacer todas esas circunferencias. Y es una herramienta que es bastante útil, ¿vale? Si esto lo hacéis así, y os han pedido una croquización y esto lo hacéis así, pues técnicamente también vale, pero pues decirme cuál de las dos queda mejor. Y fijaros que tampoco he tardado mucho más en hacer esta que en la otra, ¿vale? Bueno, pues eso, la diferencia entre croquizar y delinear. Croquizar puede ser a mano alzada, pero lo puedo hacer mejor. Y delinear lo necesito hacer con regla y medidas exactas. Importante, que también es una cosa que se oye bastante en las revisiones. El hecho de que sea un croquis no quiere decir que todo valga, no quiere decir que lo puedo hacer todo lo mal que a mí me dé la gana porque es un croquis, ¿vale? O sea, una de las cosas que se oyen, insisto, en las revisiones es, pero es un croquis, lo hago todo absolutamente mal y no te puedes quejar porque es un croquis. No, croquis lo único que quiere decir es que tiene que ser a mano alzada. Tengo que hacer las proporciones reales y tengo que seguir todas las normas de la normalización. No puedo inventarme las cosas y hacerlas mal solamente porque es un croquis. Vale, siguiendo por aquí. ¿Qué tipos de ejercicios de examen vamos a encontrar? Vamos a tener ejercicios de plano, es decir, definición de una pieza. En estos ejercicios lo que se os va a dar normalmente es una serie de vistas de una pieza. Me voy a ir al cuadernillo de ejercicios y os voy a poner algún ejemplo. Os vamos a dar una serie de vistas de una pieza, normalmente una o varias, y se os va a pedir que hagáis una representación normalizada de dicha pieza. Es decir, pues por ejemplo, os doy esta vista de esta pieza, que es la que os he enseñado en la impresión 3D, y se os pide que hagáis pues n vistas suficientes como para poder definir esta pieza. Pues nos vamos aquí a las soluciones. La solución de este ejercicio en concreto pues puede ser este de aquí, ¿vale? Esto es un ejercicio de escritura. Si os fijáis en los ejercicios de examen más recientes, esa es otra cosa que os quería decir. En el cuadernillo de ejercicios fijaros que tenéis una serie de ejercicios iniciales que son los que tienen pinta, pues eso, de ser el doble de viejos que vosotros, que son estos de aquí. Y luego tenéis unos ejercicios un poquito más recientes que empiezan a partir de la de la 18 así, un poquito más adelante, de la 20, de la 21 más o menos. Mi recomendación es que os concentréis más en los ejercicios más modernos que en los más antiguos. Exactamente igual, os recomiendo que en esta parte de la asignatura, sobre todo, os concentréis más en ejercicios de examen que en el cuadernillo. Es decir, los ejercicios de examen de los últimos años no son iguales que los del cuadernillo y presumiblemente los ejercicios de examen de este año se parecerán más a los ejercicios de examen de otros años que no pues a algunos de los ejercicios que podéis encontraros en la primera parte del cuadernillo. Bueno, que me desvío. Al final tenéis ejercicios de plano, ejercicios en los que se os da una o varias vistas isométricas de un elemento, en los suficientes como para poder definir por completo cuál es la geometría 3D de esto, y se espera de vosotros que escribáis cómo es esa pieza. Y el otro tipo de ejercicio de examen que vais a tener, y siempre se preguntan ambos ejercicios en el examen, o sea, tenéis que saber hacer ambos, son ejercicios de lectura e interpretación, en la que lo que se os da es un plano de
normalmente por un par de vistas de un elemento con vistas ocultas, y lo que se os pide es que hagáis un corte. Se os pide que seáis capaces de leer este plano, interpretar cuál es la geometría 3D que va asociada a este plano y escribir después de hacer esa lectura, cómo sería el corte en concreto, por ejemplo, este corte bebé o lo que sea. Todavía no hemos hablado de lo que son los cortes, pero quiero que veáis que esos son los dos tipos de ejercicios que tenéis que hacer. Uno, que a partir de unas vistas isométricas tenéis que escribir la pieza lo mejor posible. Otra, que a partir de una pareja de vistas tenéis que ser capaces de interpretar la pieza en 3 dimensiones y realizar un corte. ¿Vale? Una pregunta. Dime. Por ejemplo, el ejercicio 21, Ujú. ¿qué tendríamos? ¿Vamos a hacer alzado, planta y perfil o cómo? Vale, esa es la siguiente cuestión que quería que veáis. Una de las maneras más sencillas de saber que alguien no ha ido a clase de normalización en absoluto y que simplemente ha dicho, buah, esto yo lo he visto en bachillerato, me voy a quedar tan ancho y no voy a hacer nada más, es simplemente hacer un alzado, planta y perfil de una pieza. Eso, para cualquier pieza de examen que te voy a poner, es ridículo y lo único que vas a conseguir es sacar un 0. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un plano de una pieza, lo que necesitas hacer es hacer las vistas necesarias y suficientes para definir por completo la pieza. Si estamos trabajando en una pieza como esta, ¿vale? Es una pieza realmente sencillota. Tú sí que puedes definir todo lo que necesitas en esta pieza con un alzado, una planta y un perfil. Si tú coges esta pieza de aquí, tú dices, bueno, pues voy a hacer una primera vista, que es esta de acá, en la que yo te represento esto visto en esta posición. Luego hago una vista según esta dirección, en la que yo veo esto con sus dos agujeros, y luego hago otra vista según esta dirección, en la que yo veo esto con sus dos agujeros. Técnicamente, tal y como te lo he colocado, no es un alzado, una planta y un perfil, pero aquí estás dando toda la información necesaria para poder definir la pieza. Si esta pieza te la colocas de una manera adecuada, pues puedes hacer toda esta representación con un alzado, una planta y un perfil. Eso es la excepción. Lo más normal es que una pieza como esta requiera otra serie de vistas distintas que no sean un alzado, una planta y un perfil. ¿Vale? Así que te digo, en general, no. Un alzado, una planta y un perfil no son en absoluto lo que te estamos pidiendo en un ejercicio de estos. ¿Vale? Por seguir terminando de hacer esta pieza, cosas que yo tengo que tener aquí. Primero, cada vez que yo tenga un elemento circular o con simetría de revolución, tengo que hacer el eje. En este caso de aquí, al mirar esta pieza desde aquí arriba, yo tendré estos dos agujeros, pues por lo tanto tengo que pintarte ahí ese eje de ahí y ese eje de ahí. Y tengo otros dos agujeros aquí y otro agujero aquí. Tengo que pintarte esos ejes. Aquí tengo que representarte estas líneas de centros. Y aquí tienes que representar esta línea de centro de aquí. Y aquí tendré que representar también el eje de estos dos agujeros, que también los tengo en esta vista de aquí. En esta vista de aquí tengo estos dos ejes de estos dos agujeros, además de tener estas dos líneas de centros. Y lo mismo tendré que hacer con este elemento de aquí. Aquí tendré que representar las líneas de centros de estos agujeros y los ejes de los dos agujeros de esta cara de aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues nos podría valer con estas dos vistas de aquí. ¿Lo tenemos todo completamente definido? No, porque fijaros que al hacer estas vistas yo no sé si estos agujeros que tengo aquí son pasantes o no. Entonces necesito de alguna manera hacer una representación del interior de esta pieza. Y tenemos dos maneras de hacer esto. La primera, que es la que vais a ver en los ejercicios de cortes, y es una representación que os digo, en general no deberíais hacer nunca, es utilizando líneas ocultas. ¿Vale? Utilizamos aquí una línea discontinua, más fina, para indicar que ahí tengo un agujero pasante y otro agujero aquí y otro agujero aquí. Y cada vez que yo haga una representación por líneas ocultas, tengo que hacerla en absolutamente todas las vistas. Es decir, me faltaría esta de aquí, me faltaría esta de aquí. Y ya puestos también me faltaría un poquito del redondeo de la pieza, que no es un ángulo recto per se, sino que tenemos un poquito de redondeo acá y otro poquito de redondeo acá. Y tendríamos que tener aquí también el eje de ese redondeo en esa zona de ahí. ¿Vale? Entonces, esta es una opción, que es hacer una representación con líneas ocultas. En una pieza tan extremadamente sencilla como esta, se puede hacer una representación con líneas ocultas y, bueno, pues es razonablemente adecuada.
En cuanto las piezas son más complicadas que esta, en cuanto tenemos una pieza de este estilo, una representación con líneas ocultas es insuficiente. La podéis hacer, pero hay dos componentes. Primero, no tiene ningún sentido, ¿vale? Nadie hace una pieza, una representación de una pieza moderadamente complicada con líneas ocultas. Y segundo, como no se debe hacer porque es realmente muy difícil de leer, pues si hacéis cualquier cosa mal, es decir, si os falta cualquier línea oculta, pues se os penalizará acordemente. ¿Qué es lo que se suele hacer para hacer una representación de estas que sea más adecuada? Lo que se suele hacer es rotos. ¿En qué consiste un roto? Pues a la hora de ver, por ejemplo, esta representación, la voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Esta representación de esta pieza de acá, en la que yo me encuentro que tengo los ejes de estos agujeros, es decir, yo sé que esto es un agujero, aquí tengo que tener otro eje de otro agujero, aquí voy a tener otro eje de otro agujero y aquí voy a tener otro eje de otro agujero, lo que se hace es un roto, lo que se hace es decir, bueno, pues si yo a esta pieza como que le quito este cacho de acá, ¿vale? Y lo represento en esta vista, yo puedo ver que esto es un agujero pasante, ¿vale? Y eso es lo que yo represento con la línea esta que hemos visto antes, que es como, voy a hacer un zoom, ¿vale? Por aquello de que en pizarra esto se ve regulero. Lo que hacemos es, tenemos aquí el roto, tenemos esa línea de rotura y tenemos mi línea de centros. Dios, qué golpe le he pegado a la cámara. A ver, perdón. Mi línea de centros que, insisto, no debería estar en otro color, sino que debería estar con línea fina. Y tenemos ese elemento de aquí. Y lo que estamos haciendo es romper este elemento y enseñar el interior de la pieza. Y el interior de la pieza es lo que enseñamos con este rayado, que por cierto, tal y como hemos visto, el rayado técnicamente debería ser con línea fina, ¿vale? Hacemos este rayado de aquí, colocado en este interior. De esta manera, al hacer esta rotura, lo que estamos indicando es que este agujero de aquí es pasante. ¿Vale? ¿Visto? ¿Algún problema de momento con esto? Fernando, Yo una de esto, pregunta. A ver, por perdón, partes. di tú. Vale. Si los 4 agujeros son iguales, con hacer la rotura en uno bastaría. Eso es lo siguiente que te iba a contar. Ah, Efectivamente, vale. si tú tienes cuatro... No, no, me encanta que hagáis esta pregunta porque lo que quiere decir es que estáis haciendo la pregunta lógica. Yo os he dicho que la representación normalizada tiene que definir de manera unívoca la pieza. Si yo solamente te hago una representación de un agujero y los demás no te las hago, eso quiere decir que los demás agujeros también tienen que ser pasantes, necesariamente. ¿Por qué? Porque Vale. si no, necesitaría hacerte algo de este estilo. Imagínate que la pieza fuera así. ¿Vale? Voy a repetir aquí un poquito. No es la pieza con la que estamos trabajando, pero tú podrías tener una pieza que fuera esta, ¿vale? Sí. En la que aquí tenemos este agujero, aquí tenemos este agujero de aquí, y uno de los agujeros fuera pasante y otro de los agujeros fuera de este estilo, ¿vale? Pues entonces yo necesitaría haberte hecho otro segundo roto para indicarte que este otro agujero es diferente. Si no te hago más que uno, se puede suponer que el resto de los agujeros son pasantes porque si no la pieza no estaría definida. ¿Visto? Vale. ¿Cuál era la Gracias. otra pregunta? Era la misma pregunta. Perfecto. ¿Vale? Entonces, la representación normalizada, lo que tenéis que tender es a hacer este tipo de cosas. Tenemos que intentar hacer siempre rotos o cortes, ahora veremos un poquito más adelante lo que es un corte, para representar los interiores de nuestras piezas y asegurarnos que están completamente definidas. Si tenemos dos agujeros idénticos, mismo diámetro en ambos, con hacer un roto en uno de ellos se supone que todos los demás son iguales. Si los agujeros fueran de diámetros distintos, pues a lo mejor convendría hacer un roto para cada agujero de distinto diámetro para asegurar que la representación fuera lo más clara posible. ¿Vale? Venga. Bueno, pues seguimos trabajando por aquí. Voy a volver a abrir la presentación. Y lo que os decía, no consiste en simplemente hacer un dibujo de una pieza y que se entienda, consiste en hacer una representación sistemática siguiendo una serie de normas. Entonces, ejes y líneas de centros. Si nosotros hacemos una representación de una pieza y tiene este aspecto, en el que no me habéis colocado los ejes de los agujeros y las líneas de centros de los elementos, eso está mal. Necesitáis siempre aseguraros de que toda pieza cilíndrica tenga esos agujeros y esas líneas de centros. ¿Vale? ¿Qué más elementos están mal, por así decirlo? Bueno, pues sí, vamos a volver a esta pieza de aquí. Esta pieza fue una pieza de examen sencillota que hicimos un año y, bueno, pues además es una pieza de examen que tenía varias versiones porque podíamos tenerla con el cilindro así o con el cilindro así. Entonces, pues está impresa con la impresora 3D y está diseñada para que
para que se pueda mover. De hecho, me la imprimí simplemente para poder contarle la revisión del examen, que era lo más cómodo posible. Bueno, pues si vosotros queréis hacer una representación de estas, otra de las normas fundamentales que tenemos en la representación es que yo necesito asegurarme de que todo lo que yo pueda representar lo puedo representar a mano. En el caso de esta pieza, cuando la estáis mirando desde arriba, fijaros que tenéis estas caras circulares que al mirarlas desde arriba la estáis viendo en una posición en la que se ven como elipses. Bueno, pues la norma me dice que yo no puedo hacer eso, yo no puedo representar esos elementos como elipses. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una rotura de esta pieza. ¿Qué quiere decir eso? Primero, me voy a olvidar de este cilindro, ¿vale? Voy a imaginarme que esta pieza no tiene este cilindro y obviamos esta parte de aquí en el centro, de tal manera que mi pieza inicial que yo voy a representar, lo único que tiene es, voy a hacer esta vista de acá. Yo tengo esta vista de acá y al mirarla desde aquí voy a tener esta otra vista de acá de esta pieza, ¿vale? Lo que estoy haciendo es mirar esta pieza así y luego mirándola desde arriba tener esta pieza aquí. Bueno, pues lo que yo os decía, esta parte de arriba yo no la puedo representar directamente porque no está en verdadera magnitud. Entonces tengo que hacer una rotura, una eliminación de la parte de la pieza que no puedo representar. Y tengo dos maneras de hacer ese tipo de rotura. Cuando una pieza de este estilo sobresale más allá de lo que yo quiero representar, la puedo o bien romper así, con lo cual lo que estoy indicando es que de aquí para adelante, y esto iría con línea fina, como hemos visto en el otro lado, de aquí para adelante mi pieza sigue, pero yo no la estoy representando, y lo hago con ese tipo de línea, o bien puedo hacer un corte en el que yo lo que hago es decir, bueno, pues cojo esta pieza y la corto al ras. El equivalente es a decir, bueno, pues yo lo que voy a hacer es voy a representar esta pieza como si la hubiera cortado con este plano de acá. De tal manera que me quedo a esta altura y no represento lo que está por encima de ese plano de ahí. De tal manera que aquí tengo esta arista viva y lo que me queda es esta zona de acá cortada. ¿Vale? Esta representación con el corte es la representación preferente y se emplea sobre todo cuando la pieza esta está en el centro. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta pieza de aquí, ¿vale? Yo tengo esta pieza de aquí en la que tengo este elemento que está colocado encima del resto de mi pieza, a la hora de representar esta pieza, yo esta pieza la tengo que representar de este estilo y tengo que hacer una rotura de ese estilo. Yo tengo que romper aquí, rompiendo la base de mi pieza. Es como si lo que hiciera fuera arrancar la parte de arriba de la pieza que no puedo mostrar y ocultar el resto. Este tipo de representación de aquí la puedo hacer un poco cuando tenemos una pieza de este estilo, en el que lo que no quiero representar no está cubriendo de ninguna manera el resto de mi pieza. ¿Vale? Y sobre todo se suele emplear cuando está hacia abajo. Es decir, si esta pieza está colocada así, de tal manera que esto va hacia abajo, entonces esta representación sí que es muy común. Lo que hacemos es decir así y llego, represento la arista viva que tenemos ahí y luego a partir de ahí rompo y no represento este trozo de aquí, que es lo que no puedo representar porque no está en verdadera magnitud. ¿Vale? Entonces, insisto, elementos que están fuera de plano y que yo no puedo representar, o bien con esta rotura con huella, o bien con esta rotura sin huella de este estilo. La rotura con huella es necesaria cuando lo que yo estoy mostrando me queda en el centro de mi pieza y me taparía de manera habitual otra parte de la representación. La rotura de este estilo la puedo emplear cuando lo que yo estoy rompiendo está fuera de mi pieza y no me está tapando absolutamente nada más. ¿Visto más o menos cuáles son los dos conceptos? Sí, perdona. Dime. En este caso, ¿cuáles serían líneas finas en el de arriba a la derecha que has hecho? Vale, la representación de este estilo lo que tendríamos que hacer es, las aristas vistas son siempre en línea gruesa, ¿vale? Y en este caso de aquí, esta pieza de acá, fíjate que tiene aquí una arista viva. Esta arista, no tenemos un redondeado aquí, así que aquí tendremos esto que también es una arista viva. Los límites de las líneas de corte también son aristas vivas, es decir, tú lo que estás haciendo a efectos prácticos es como hacer este corte y hacer esta arista viva de aquí. Sin embargo, cuando llegas aquí, esta parte de acá, el rayado, es en línea fina, porque es lo que me dice la norma. Al final, tú fíjate que siempre tienes lo que te está diciendo la norma para a la hora de seguir, ¿vale? Entonces, si te vas a la norma,
tienes las líneas finas, las líneas de rotura son finas y las líneas de cota, rayados, líneas ficticias son finas, mientras que las contornos y aristas vistas son en grueso, los rotos son en grueso y los ejes de revolución son en grueso, ¿vale? En realidad los ejes lo puedes hacer en grueso o en fino, que tampoco hay mucha diferencia, porque no hay una diferencia de grafía entre un eje en grueso y un eje en fino, ¿vale? O sea, lo importante es cuando tenemos una diferencia de significado. No es lo mismo, aunque aquí apenas se aprecia, no es lo mismo una línea fina que una línea gruesa y eso, al ser distinto, implica que tenemos un distinto significado. Sin embargo, las líneas de trazos no las vamos a emplear y las líneas de trazos y puntos, pues técnicamente, mira, técnicamente es fina. Me da lo mismo. Los ejes de revolución lo puedes hacer uno en el otro porque nosotros no empleamos esto. La indicación de líneas de superficies, que son objetos de especificaciones particulares, la cosa J no la empleamos, así que te da igual que lo hagas en fina que lo hagas en grueso. ¿Vale? Más o menos. Vale, muchas gracias. Importante eso, tenemos que tener ese concepto perfectamente claro. Vale, y en esta representación de aquí, pues esta línea de rotura de acá, técnicamente tendría que ir en línea fina, aunque ya os digo que tampoco es excesivamente grave si lo hacéis en línea gruesa. Al final, lo que es grosor de línea no es algo que se penalice o que se puntúe excesivamente en un ejercicio. O sea, si alguien me llega algo y me lo hace todo en línea gruesa, pues mira, tampoco me importa demasiado. Si todo lo demás está bien, no es algo que yo personalmente como corrector vaya a penalizar. Alguno de mis compañeros pues puede decidir hacer las cosas de otra manera y puede decidir penalizar de otra manera. Perdona. Dime. En algunos ejercicios del cuaderno ¿Sí? he visto que pone que la cota hay que sustituirla por la letra C. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que debemos hacer una rotura? No, vamos a ver. Lo que tiene es que los ejercicios que tenemos aquí en la asignatura de primero, pues tampoco queremos que llevéis demasiado tiempo. Entonces, normalmente en esos ejercicios, nosotros damos la pieza por una serie de vistas isométricas. Yo estoy esta pieza, te la enseño así, te la enseño así y te la enseño así para que sepas cómo son todos los agujeros y ya está. Entonces, tú en una vista isométrica no puedes medir, no sabes cuánto mide la pieza. Entonces, cuando lleguemos a la parte de acotación, que de momento todavía no había llegado a ella, lo único que te estoy diciendo es que sustituyas todas las cifras de cota por la letra C, porque no sabes cuánto vale. Entonces lo que te estoy diciendo es que en vez de poner aquí, tú imagínate que esto de manera habitual mide 20 milímetros, pues lo que te estoy diciendo es que sustituyas ese 20 por una letra C. ¿Vale? Y lo mismo te pasa, por ejemplo, si no tienes esta longitud de acá, pues como no sabes cuánto mide, sustituyes la cota por la letra C. Eso es lo único que quiere decir ese texto, que sustituyas el valor numérico de la cota que no conoces por una letra. Normalmente es C para las cotas numéricas y un alfa para las cotas angulares. No quiere decir absolutamente nada más. ¿Vale? Vale, gracias. Insisto, llegaremos ahora un poquito más adelante a acotación. De momento simplemente me estoy enfocando en representación. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que representamos todos los agujeros. Pues ahí tengo esos agujeros de ahí. Y tengo que asegurarme que esos agujeros les represento sus líneas de centros. Esta de aquí, esta de aquí. Y tengo que representar su eje. Y tengo que representar el eje este que tenemos ahí. Y ahora, pues probablemente debemos indicar que esos agujeros son pasantes. Pues necesitamos hacer aquí una rotura. Para indicar que ese agujero es pasante, necesitamos representar qué pinta tiene este agujero y necesitamos hacer un rayado que debería ser el mismo en toda la pieza, ¿vale? El rayado indica pertenencia a una pieza, así que tenemos que tener el mismo espaciado entre líneas y ángulo en todos los rayados de la pieza, ¿vale? De tal manera que ahí vamos teniendo la representación de esa pieza. Con sus redondeados aquí, asegurándome que esto todo sea exacto. ¿Vale? Entonces, esto, lo que os decía, son rotos y tenemos que hacer roturas de los elementos que están fuera de plano. ¿Alguna duda de momento en lo que estamos viendo hasta ahora? A mí me ha surgido una duda con lo del plano el plano naranja que has hecho del corte. Vale. La otra cuestión es que, espera, voy a contarte una cosa primero acerca de eso y luego si eso me preguntas tu duda. La otra cuestión es que esto que estamos haciendo es una rotura de un elemento fuera de plano y yo no necesito representar este plano de corte. Yo simplemente
Si yo tuviera una pieza que fuera simplemente estas dos vistas, que es algo muy tontorrón, yo puedo hacer esta representación de aquí. Y cuando yo te represento este elemento fuera de plano roto, no necesito indicártelo de ninguna otra manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo también puedo decidir indicarte que voy a hacer una representación en concreto. Por ejemplo, puedo decidir indicarte, y una vez más sería en negro y con un regreso aquí y con punto raya, puedo indicarte que lo que yo voy a hacer es este corte de aquí, en la que le pongo en los extremos dos rectas, dos flechas, le llamo A, y este elemento ahora es el corte A. Si yo hago eso, ahora lo que estoy diciendo es, estoy cogiendo esta pieza de aquí, estoy eliminando todo lo que está por encima del plano de corte y estoy haciendo una representación de esa pieza, de todo lo que está por debajo de ese plano de corte, en la posición adecuada. Y eso es lo que se conoce como un corte. Este de aquí es un corte simple, en el que simplemente tengo un plano de corte y represento todo lo que está por debajo de ese plano de corte. Y ahora veremos un poquito más adelante que podemos tener cortes múltiples en las que yo tenga planos de corte que tengan este estilo. Venga, dime, ¿cuál era tu pregunta? Como en digamos, en la parte oblicua hay una circunferencia, ¿el corte lo hacemos de tal forma que no coja la circunferencia? Efectivamente. Esto tiene que estar hecho suficientemente bajo como para que no se represente ninguna de las partes oblicuas, ¿vale? En realidad esta pieza es bastante grande por aquí. Esto tiene un poco este aspecto. Está más, primero, esto es paralelo y el eje está como aquí arriba. La circunferencia esta, una vez más, también tendríamos que indicar qué es lo que está pasando aquí, o sea que también podemos hacer otra rotura para indicar lo que tenemos en el interior. Y lo que hacemos es asegurarnos de que este plano de corte esté lo suficientemente bajo, como a esta altura como mucho, para asegurarnos que no estamos cortando nada de este trozo de aquí. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, ahora, ¿cómo representaríamos esta parte de aquí? Fijaros que yo aquí tengo un agujero, pero es un agujero doble. Fijaros que lo que yo tengo es una especie de sombrero de copa. Tengo el ala del sombrero de copa y el interior del sombrero de copa. Yo tengo que hacer ahí una representación de ese elemento que sea, que me indique cómo está hecho ese elemento en profundidad. Y además esta parte de aquí nos encanta hacerlo en los exámenes. Os vais a ver que en los exámenes hay muchísimos sombreros de copa de estos, porque eso implica una lectura de direccionalidad. Es decir, no es lo mismo mirar la pieza en esta dirección, en la que solamente se ve un agujero, que en esta dirección en la que se ven los dos agujeros. Entonces, yo esto lo puedo representar de dos maneras, y esta es una cuestión adicional con respecto a las roturas. Primera manera de representar, voy a hacer esto y lo voy a hacer en grande simplemente para poder verlo mejor, porque con el pedazo de rotulador este, si no, no se ve lo que estoy haciendo. Opción número 1, pues hago una rotura normal y corriente. Tengo aquí mi eje, hago aquí una rotura y lo que indico es que esto tiene este aspecto, ¿vale? Y aquí tengo mi rayado con línea fina, ¿vale? Si yo partiera ese elemento de esa manera, lo que estaría representando es esta línea de aquí, esta línea de aquí y esta línea de aquí, ¿vale? No sé si acabáis de ver un poquito lo que está pasando, pero yo lo que representaría es, tendría esto, este elemento de la rotura, de tal manera que esto se corresponde con el agujero más grande y esto se corresponde con el agujero más pequeño, que es pasante. Tengo un agujero grande que no es pasante, solamente tiene una pequeña profundidad, y el resto del agujero sí que es pasante. Y esta es una representación estándar. Simplemente hago una línea de rotura un poquito más abajo y represento de manera completa cuál es el agujero. ¿Qué pasa? Que en este caso, esta pieza de aquí, fijaros que esta pieza tiene como simetría de revolución en la parte de aquí arriba. Toda la parte de aquí arriba es una semicircunferencia. Entonces, para esos casos particulares se puede emplear una representación que es más sencilla o más corta, que es este estilo. Consiste en hacer coincidir el límite del roto con el eje de mi figura, de tal manera que lo único que representamos es esto. Y ahora ya hacemos el roto. Indicamos esto de este estilo. Lo que estamos haciendo con esta representación es subir esta línea de rotura que tenemos aquí a un nivel que sea exactamente el nivel del eje, ¿vale?
Y cuando tenemos la línea de rotura que coincide con un eje de revolución, no la representamos y simplemente dejamos el eje de revolución. Insisto, esto se puede hacer únicamente cuando tenemos piezas de revolución, es decir, cuando tenemos 180 grados de pieza iguales. Este tipo de representación no se puede hacer en este agujero de aquí, porque en este agujero de aquí solamente tenemos 90 grados de revolución, que es este agujero y este elemento. ¿Vale? ¿Entendida esa diferencia entre esos dos elementos? Aquí tengo solo 90 grados de revolución, aquí tengo 180 grados de revolución. Cuando tenga 180 grados puedo hacer esta representación simplificada. Cuando no tenga, tengo que hacer una representación de este estilo. ¿Listo? Una cosa. Dime. Yo no veo muy bien, o sea, qué roto estás haciendo aquí y qué corte estás haciendo. Vale, lo que yo estoy haciendo es... Tú tienes la tridimensionalidad de este objeto razonablemente clara. Tú, si te fijas, lo que tienes, no sé si se ve muy bien con la cámara, pero tú lo que tienes aquí es un agujero de un diámetro mayor y una pequeña profundidad, que es este agujero de aquí, y luego tienes ese agujero pasante, ¿correcto? ¿Eso lo ves bien? Vale, pues si tú simplemente haces una rotura, lo que estás haciendo a efectos prácticos es decir, yo voy a coger la pieza y la voy a romper a esta altura. Y voy a coger de esta línea de aquí, rompo por aquí, elimino todo lo que está en esta zona de acá y hago una representación desde esta posición. Eso es lo que yo pondría normalmente aquí. Esa es esta representación de acá, ¿vale? En la que lo que haces es romper, ves esto por el plano medio y entonces lo que ves es, por un lado, ves esta cara de acá. Esto mis compañeros no me van a perdonar que esté manchando tanto esto, pero bueno, lo que ves es esa cara de ahí, que es esta cara de acá. Y luego ves esta cara de aquí interior. Esa cara de ahí interior, que es esa cara de ahí. ¿Visto? Vale, vale. Eso es la primera representación. La otra manera de hacer esto que te estoy diciendo es que si como esto está en un eje y esta la voy a tener que limpiar con alcohol para que se vea después, tú lo que puedes hacer es hacer coincidir el eje de tu rotura y romper exactamente aquí, a esta altura de acá. ¿Vale? Sigues teniendo las mismas dos partes, la parte azul, que es la del agujero que no es pasante, y la parte verde, que es la del agujero que es pasante, pero haces la representación de este estilo. Partes a ese nivel que coincide con el eje del agujero. ¿Vale? Y entonces haces esta representación de aquí, en la que una vez más tienes esta parte de aquí, que es el equivalente a la parte azul, y tienes esta parte de aquí, que es el equivalente a la parte verde, pero solamente representas medio agujero, para hacer uso del hecho de que tienes ahí esa simetría de revolución de al menos 180 grados. ¿Visto? Vale, vale, vale. Venga, pues esa es una idea. Darme medio segundo que voy a desenchufar y enchufar la cámara, que parece que está saltando un poco. A ver si funciona un poco mejor. A ver. Y volvemos. No, eso no era lo que quería hacer. Perdón. Vale, a ver si ahora tira un poquito mejor. Vale. Pues esa es la primera parte. Y es representación. Si yo tengo esta pieza, tengo que hacer o bien esta rotura colocada aquí dentro o bien esta rotura colocada aquí dentro. La voy a hacer en pequeñito, aunque no se vea nada, pero bueno, hago esto y rayo esa parte de ahí y ya tengo ahí esa representación de ese elemento. ¿Qué más necesito hacer? Necesito ver, fijaros que cuando hemos estado trabajando en la parte de sistemas de representación, hemos estado trabajando en cómo colocar una recta de punta, cómo colocar un plano proyectante y cómo colocar un plano en verdadera magnitud. Bueno, pues esta es la razón por la cual lo hemos estado haciendo. Fijaros que al mirar esta pieza, yo necesito de alguna manera poder describir qué pinta tiene esta cara oblicua. Si yo simplemente hago una tercera proyección, una proyección tercera en esa dirección, la pieza en esta proyección es una elipse. Todo lo que tengo aquí son elipses. Y yo no puedo hacer acotaciones y representaciones, lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de acotación, yo no puedo hacer representaciones ni acotaciones de elementos que no estén en verdadera magnitud. ¿Qué necesito entonces hacer? Pues fijaros que en esta proyección de aquí yo tengo este plano oblicuo proyectante y por lo tanto yo puedo hacer una proyección auxiliar para ver esa cara en verdadera magnitud. Si yo ahora proyecto según esa dirección de acá, y normalmente esto se indica con una flecha, yo puedo colocar
una proyección aquí en la que esa cara se vea en verdadera magnitud, de tal manera que... Vamos a ponerlo un poquito más. Y ves, esta es la razón por la cual la plantilla de circunferencia es una buena idea. Yo tengo esa vista en la que veo eso así. Tengo un elemento que está fuera de plano. Todo lo que forma parte de la parte inferior del elemento no lo necesito, así que represento eso así. Y, como siempre, ejes y líneas de centros las tengo colocadas así. ¿Vale? Y hago una representación de tal manera que ahora esta cara de aquí, que está proyectante, esa cara de aquí, que está proyectante, ahora la veo en verdadera magnitud. Este plano aquí, que era un plano pi de las segundas, tengo ese plano pi en verdadera magnitud en esas vistas cuartas que tenemos ahí. ¿Vale? ¿Qué tiene que pasar? Pues que en principio las representaciones de las vistas en normalización tienen que seguir las normas diédricas, es decir, estos elementos nominalmente, y lo que pasa es que pues, lo que tiene que pintar en pizarra, tienen que estar alineados, es decir, esto tiene que corresponderse con esta parte de aquí, el eje tiene que estar alineado con el eje, etcétera. Es una representación alineada con la representación de donde viene. De tal manera que es algo que es seguible. Yo, al ver que esta vista está alineada con esta, sé que lo que estoy haciendo es mirar esta pieza en esta dirección y representar la verdadera magnitud de la pieza en la posición y, sobre todo, en la orientación adecuadas. ¿Vale? ¿Qué no puedo hacer yo? Representar esta pieza así. La orientación adecuada de esta pieza es esta. Si yo me fijo en cuál es la horizontal de plano de esta cara oblicua, la horizontal de plano es esta recta que yo tengo colocado aquí, esta es H', que tengo aquí colocada de punta como H segunda y que veré aquí como H cuarta, ¿vale? La dirección de la horizontal tiene que ser paralela a la dirección de proyección. No la puedo colocar girada aquí donde a mí me dé la gana, ¿vale? Esta representación está mal colocada. Y sobre todo, os decía, y os lo he repetido varias veces, en la representación normalizada yo no puedo hacer abatimientos, yo no puedo pretender abatir esta pieza aquí donde me dé la gana. La tengo que colocar en la posición y orientación adecuada. ¿Entendido eso? Esto es fundamental. Este es el error más común que cometéis en los exámenes. Es colocar esta vista en otra posición que sea distinta, en otra orientación que sea distinta. ¿Alguna duda de momento? Perdona, dime. sobre el corte. En el caso, no sé si es... Bueno, todavía no he hecho ningún corte per se. De momento solo lo único que he hecho ha sido roturas. Y vamos a intentar ser... voy a ser un poquito pesado con esto porque así, si somos consistentes con la nomenclatura, sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo. De momento, técnicamente el AA es un corte, pero esto es una rotura y esto es una rotura. ¿Te estabas refiriendo al corte o a las roturas? No, me refería a la rotura de la revolución. Vale. En el caso de que fuera un semicírculo, no sé si es posible, ¿también habría que representar la línea de corte o...? De que fuera un semicírculo, no sé exactamente a qué te refieres. ¿Te refieres si Claro, tienes una pieza si que fuera es un así? semicírculo, la línea del centro de la revolución se Claro, solapa con la línea de corte para... esta línea de aquí de semicírculo, ¿te refieres? Posiblemente. No, me Vale. refiero a como si fuera una circunferencia, un agujero, pero solo un semicírculo. Vale, si te refieres si tienes un agujero que tiene esta pinta. Eso es. Vale, si tienes un agujero que tiene esta pinta, tienes que representarlo así y efectivamente sigues teniendo que colocar eso de esa manera. Las aristas vivas siempre cobran preferencia, es decir, las aristas vivas es lo que está en grueso y lo que tiene que estar por encima. Cuando tú tienes que hacer una línea de centros de un agujero, siempre sobresale un poquito por encima en los dos laterales. Si tu agujero tiene el aspecto que sea, tú puedes tener un agujero, sería extremadamente bizarro, pero tú puedes tener un agujero que tenga esta pinta, ¿vale? Que sea como un Pac-Man con 3 quesitos y ya está. Bueno, pues en ese caso harías que sobresaliera las líneas de centro un poquito por fuera y de esa manera indicas cuál es el centro de esta cara circular y luego el hecho de que tengas ahí dos caras planas con el aspecto que sea no nos molesta. Pero ¿Listo? en este caso no podrías hacer un roto, tendrías que hacer la vista auxiliar, ¿no? Vamos a ver, aquí hay dos indicaciones diferentes. Tú tienes este agujero de aquí. No, me Que está refería al colocado, del semicírculo. da igual, viene a ser lo mismo. Bueno. Tú tienes esta pieza de aquí. Si esta pieza la tienes efectivamente en una pieza que también tenga aquí simetría de revolución, ¿vale?
Efectivamente, no puedes hacer una rotura de este estilo porque resulta confuso. Y de hecho, fíjate que aquí lo que tú tendrías representado, si tuvieras esta pieza de aquí, incluso si lo hicieras de esa manera, aquí tendrías una arista vista. Porque esta cara de aquí, al cortar, la verías como una arista vista. Estoy fuera de plano. ¿Vale? Entonces, lo más adecuado, lo más claro que podrías hacer es hacer una rotura de este estilo para indicar que esto tiene este aspecto. Y de esa manera no tiene ninguna duda. Voy a hacer la representación completa de a qué nos estamos refiriendo. Lo que yo estoy diciendo es, en el caso de que tú tuvieras esa pieza ficticia que tú me estás diciendo, lo más cómodo sería hacer, aquí tendrías el eje, harías un roto de este estilo y luego tendrías que hacer aquí la representación del elemento. Y esa es la manera que tienes para asegurarte de que no tienes ninguna pérdida de unicidad y sabes exactamente cómo es el agujero. Mientras que efectivamente, como dices, si lo hubieras hecho de esta otra manera, pues podría resultar confuso, a pesar de que técnicamente el hecho de que esa arista fuera vista, fíjate que si tú lo haces así, te olvidas esta en medio y tienes estas dos, tu nomenclatura es completamente, se sabe perfectamente qué es lo que está pasando. Porque la forma del agujero la tienes en esta vista y lo que te está indicando este roto es cuál es la profundidad del agujero. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Venga, ¿alguna dudilla más? Claro, pero en cualquier caso habría que hacer el plano proyectante en verdadera magnitud, ¿no? Siempre que tú tengas una figura de este estilo con una cara oblicua, sea sencilla, sea complicado, sea lo que sea, como por ejemplo en esta cara aquí, necesitas hacer una vista auxiliar para colocarla en verdadera magnitud. Sobre todo si necesitas acotar algo dentro de esa cara, ¿vale? Si tú simplemente tienes una cara rectangular sin absolutamente nada dentro, pues a lo mejor puedes hacer simplemente una vista, o sea, no tendrías que recortarla porque simplemente es un rectángulo y podrías acotar su longitud aquí y podrías acotar su ancho aquí y técnicamente no necesitarías hacer la vista en verdadera magnitud. Bueno, te digo, en cualquier ejercicio que te vayamos a poner en un examen, te vamos a poner un agujero o cualquier cosa para forzarte a que hagas esta vista en verdadera magnitud. O sea que a efectos prácticos para ti, sí, siempre que tengas una cara oblicua vas a tener que hacerla en verdadera magnitud. ¿Vale? Vale. Venga, voy a borrar aquí un poquito más cosas que os quería decir. Os acabo de decir que esta vista por B tiene que estar posicionado aquí. Bueno, no siempre. ¿Qué puede pasar? Imaginaros que yo estoy haciendo un ejercicio de examen y he empezado a hacerlo sin pensar muy bien cómo me iba a quedar mi ejercicio y yo he empezado a colocar mis dos vistas iniciales, que, insisto, no voy a llamar alzado, planta ni perfil porque es una conceptualización que solamente tiene sentido en las casas y lo que estamos haciendo no es una casa, sino es una pieza en general, y resulta que la hoja de mi papel acaba aquí y me doy cuenta que la vista B no me cabe dentro de la hoja. Primera cuestión, os vamos a ver un poquito más adelante el hecho de que mi recomendación es que cuando hagamos cualquiera de estos ejercicios os hagáis un pequeño croquis rápido de cómo vais a querer situar todas vuestras vistas para aseguraros que no os pasen estas cosas. Pero si nos pasa eso, no hay ningún problema. Yo puedo colocar la vista por B en cualquier otra posición. Puedo mover esta vista de un sitio para otro. Mover esta vista quiere decir coger esta vista que tiene que estar posicionada aquí en la posición adecuada, o sea, en la orientación adecuada, es decir, coger esta vista que yo he colocado aquí y yo la puedo mover a donde a mí me dé la gana. Lo que no puedo hacer es girarla, pero yo la puedo mover a donde a mí me dé la gana. Y lo único que tengo que hacer es poner vista por B. Insisto, esta vista, su colocación es cualquiera, su orientación es forzosamente la adecuada. Yo necesito que la horizontal de plano que yo tengo aquí sea paralelo a la dirección de proyección. Pero el posicionamiento de la vista, pues lo puedo colocar donde yo quiera. Si me conviene colocarlo aquí arriba, lo puedo colocar aquí arriba. Si me cabe mejor aquí abajo, lo puedo colocar aquí abajo. No puedo rotar, pero sí que puedo mover siempre que indique qué es lo que estoy moviendo en este caso, diciendo que lo que estoy moviendo es la vista por B. ¿Vale? ¿Visto? ¿Alguna duda de momento?
Vale, pues imaginaros que yo tengo esta pieza sin este elemento de aquí. Esta sería toda la representación que yo necesito. Yo tengo, voy a quitar esta línea de hoja, tengo esta base, tengo este elemento, tengo esta parte aquí en verdadera magnitud, tengo una rotura para indicar que esta parte de aquí, esta parte baja, no me interesa en absoluta cuando estoy haciendo esta vista, tengo aquí esta rotura con huella para indicar este otro elemento. Yo ya tendría toda la representación de la vista, insisto, si me olvido de esta parte de aquí que la añadiremos más adelante. Vale, pues el siguiente paso es que para poder hacer una representación de estos agujeros, yo necesito, de esta pieza, necesito hacer una acotación, es decir, necesito acotar las posiciones y magnitudes de todos los elementos que participan en esta pieza. ¿Vale? Voy a volver momentáneamente a esta pieza de aquí para hablaros de un concepto que es lo que está explicado en la presentación esta que os he enseñado aquí, que es la idea de los descriptores, de dividir una pieza en geometrías más sencillas. Esto es una cosa que algunos de mis compañeros son muy estrictos y hacen muchos ejercicios de trabajo en el que siempre dividen toda la pieza en los descriptores, y yo soy un poquito menos estricto con ello, en el sentido que es algo que os invito a que hagáis mentalmente en todos los ejercicios. Pero creo que tampoco merece mucho la pena hacerlo de manera estricta en cada uno de los ejercicios de manera literal, porque al final es mucho trabajo. ¿En qué consiste eso? Es en darse cuenta de que todas las piezas, en el fondo, son operaciones booleanas de sólidos elementales, ¿vale? Solo por curiosidad, ¿me podéis contestar a esa encuestilla rápida? ¿Habéis visto álgebra de Boole en el colegio o en el instituto o alguno de vosotros? ¿O no tenéis ni pajolera idea de lo que es la álgebra de Boole? O lo que es una operación booleana. Venga, contestadme. Yo no tengo ni idea. Vale, o sea, viendo en el test, ¿nadie ha visto álgebra de Boole? Nada, no os suena. Ni un poquito. Hostia puta, pues esto no era consciente ya yo de que el temario había cambiado tanto. ¿No habéis visto lógica proposicional tampoco? Ni idea. Joder. Bueno, pues nada, esto quiere decir que cuando vayáis a electrónica y veáis las puertas lógicas os va a tocar trabajar un poquito más. Claro, el problema que tiene es que os doblo en edad. En los 90 esto se veía en los institutos, pero ahora no. Vale. O sea, lo de las puertas lógicas es lo de AND, NOR, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿eso sí que lo habéis visto? Eso sí lo he visto, pero álgebra de Boole no me suena. Pues eso en el fondo es álgebra de Boole. O sea, cuando a ti te dicen A y no B, en el fondo lo que te están haciendo es hacer operaciones booleanas. Vale, olvidaros, os lo explico y ya está. Vamos a poner una pieza que sea esto. Es un rectángulo, es algo sencillote, es una caja de Smith, ¿vale? Y vamos a coger a esa caja de Smith y le vamos a hacer un taladro en el centro. Y le vamos a quitar ese taladro en el centro. Eso, en el fondo, es lo que se llama una operación booleana, porque este sólido lo podemos interpretar como decir, bueno, yo cojo mi caja original y le resto un cilindro. Si yo a esta caja original le resto este cilindro, lo que me queda es una caja con un agujero. ¿Vale? Eso es una operación que se llama una operación booleana. Lo que estás haciendo es decir, esto menos esto es igual a esto. Te estás quedando con, estos son las combinaciones de conjuntos, tienes un conjunto, le restas otro conjunto y lo que te queda es el conjunto diferencia. Eso suena de algo cero total patatero. ¿No os lo han contado como conjuntos ni nada por el estilo tampoco? ¿No suena de nada? Yo creo que no. No. Bueno, pues nada, os lo cuento así. Básicamente, imaginaros que nosotros tenemos este cuerpo de aquí y nosotros le restamos este cilindro de aquí. Eso lo que nos resulta es en este cuerpo con un agujero. Fijaros que para definir este cuerpo conjunto, lo único que tengo que hacer es definir este cuerpo y definir la relación que existe entre ambos. Por ejemplo, para definir este cuerpo de aquí, yo necesito definir tres cotas. Necesito definir el ancho, el alto y la profundidad. Pues necesito las mismas tres cotas para definir este cuerpo que es la combinación de las tres. ¿Vale?
Ahora, ¿qué cotas necesito para definir el cilindro? Pues fijaros que necesitaré definir cuánto vale el diámetro del cilindro y cuánto vale la altura. Y ahora tendré que definir la posición, es decir, tendré que definir también dos cotas adicionales de X y de Y para posicionar el cilindro. Fijaros que en general tenemos más grados de libertad. Si yo tengo este cilindro, tengo posicionalmente tendría X y Z y tendría también una posición angular de cómo está situado el cilindro. Pero al decir que la cara de arriba coincide con la cara de arriba, me quito 2 grados de libertad y estoy reduciendo de alguna manera esos grados de libertad, ¿vale? De tal manera que al colocar este elemento, fijaros que yo necesitaría definir cuál es el diámetro de ese cilindro, que era el volumen original. Necesitaré definir la profundidad, a menos que sea pasante, en cuyo caso me puedo olvidar esta cota, y necesitaré definir de alguna manera cuál es la posición de este cilindro de aquí. Tendré que definir esta cota de aquí y esta otra cota de aquí, que son, voy a poner T's en todas ellas. Tendré que definir todos esos elementos para poder definir la posición de ese cilindro dentro de ese agujero. Para definir el agujero, en el fondo tengo dos coordenadas para definir dónde está colocado el centro del agujero, otra coordenada más para definir cuál es el diámetro del agujero y a lo mejor necesito una coordenada extra para definir cuál es la profundidad. Y eso es lo que se refiere con operaciones booleanas. Lo único que estás diciendo es que este sólido es este sólido menos este sólido. Si ahora yo le quiero añadir aquí otro sólido extra, le puedo decir, vale, pues también le voy a añadir otro sólido aquí que tenga este aspecto. O un cubito colocado en la parte de arriba. De tal manera que mi sólido conjunto me queda así. ¿Vale? Ese es el sólido conjunto. Pues para poder ir acotando estos elementos, lo único que tenéis que hacer es descomponer mentalmente vuestro elemento en sólidos elementales, en cubos, en cilindros, e ir añadiéndolos a todos los elementos que estamos teniendo. De esa manera, si hacéis las cosas de esa manera y vais mentalmente descomponiendo las cosas en esos elementos más sencillos, no se os olvida cómo realizar la acotación. ¿Vale? Y eso es lo que os están contando en la presentación esta que os he enseñado de los descriptores. En el fondo, esta pieza de aquí, que parece razonablemente compleja, pues tiene descriptores equivalentes. Tú llegas y dices, vale, esta pieza de aquí en el fondo es el equivalente a esta, y le añadimos este trozo y me queda este de aquí. Y le restamos este cilindro y tengo este agujero. ¿Vale? Y puedo decir cómo vas generando esta pieza a base de ir añadiendo, quitando cada uno de esos elementos. Y si vais pensando en las cotas necesarias para definir cada uno de estos elementos sencillos, cuyos grados de libertad son fáciles de pensar, es más fácil que acabéis llegando a una acotación correcta de este elemento. ¿Vale? Esa es un poco la idea detrás de esta conceptualización. Esa es una manera de intentar aseguraros que no se os olvida ninguna cota ni tenéis ningún problema para definir todos los elementos. Voy a no borrar esto y voy a volver a este elemento de acá. Vamos a intentar representar este elemento de acá y vamos a intentar acotarlo para asegurarnos de que no se nos olvide absolutamente nada. ¿Qué es este elemento? Vamos a intentar irnos a los sólidos elementales. Bueno, pues si yo empiezo a definir este elemento, en el fondo, la primera definición que yo tengo es esto, es una caja de zapatos, ¿vale? Si yo solamente me estoy quedando con este cacho de aquí, lo que tengo es esta caja de zapatos de aquí. ¿Qué necesito para poder definir esta caja de zapatos? Lo voy a hacer todo con este boli, bueno, venga, lo intento hacer con el fino, a ver qué tal representa. Necesitaré definir cuánto vale este ancho de aquí, necesitaré definir cuánto vale este ancho de aquí y necesitaré definir cuánto vale este ancho de aquí, ¿vale? Se me está acabando este color. Cosas importantes con respecto a la acotación. Cuando yo tengo una pieza y yo quiero hacer una cota, lo que voy a hacer es, primero, mi línea de cota empieza un poquito más allá de donde acaba la pieza anterior, ¿vale? No la pongo pegada y tiene que ir con línea fina. Si la ponéis pegada y sobre todo no sois demasiado buenos con aquello del grosor, se puede confundir la línea de cota con el final de la pieza. Cuando yo haga representaciones en pizarra, lo pondré directamente separado, pues porque no me queda otra, ¿vale? Pero la representación tiene que tener este estilo. ¿Qué más necesitamos? La norma me permite distintas representaciones de la línea de cota, pero
vais a ver que las normas normalmente están modificadas por donde quiera que sea que estéis trabajando. Tendréis empresas en las que tendréis normas internas que serán distintas a las normas UNE, habrá añadidos. Bueno, pues tenéis una norma adicional cuando estéis trabajando en esta parte de la asignatura para nosotros, y es que a algunos de mis compañeros no les gustan los otros tipos de flechas de cota. La norma me permite hacer esto de aquí, la norma me permite hacer esto de aquí, que sea con flechas abiertas. Vosotros lo que tenéis que hacer es hacer flechas rellenas, ¿vale? En la que cojáis aquí la flechita entera, la rellenéis, y cogéis esta otra flechita entera y la rellenéis, ¿vale? Esto es la representación correcta del todo. Es lo que se supone que tenéis que intentar hacer siempre. Doble check. Si no llegáis por tiempo, hacer esta. Y desde luego lo que no podéis hacer porque no le gusta nada a vuestro jefe es esta de aquí, ¿vale? Así que cuidado con la representación adecuada. Además, el valor numérico de la cota tiene que estar colocado sobre la flecha de cota, ¿vale? Esto es como si fuera un columpio y la personita tiene que estar colgada del columpio. De tal manera que si tenéis una cota de este estilo, que está colocada así, lo que se supone que tenéis que hacer para leer esta pieza es que tenéis que rotar vuestra representación hasta tener vuestra cota horizontal y tenéis que tener el valor numérico de la cota centrado sobre la cota y colocado sobre la línea de cota, de tal manera que esa C tiene que estar representada ahí, ¿vale? Estos son detallitas acerca de cómo se hace la representación normalizada de la cota que voy contando en esta fase. Bueno, Perdona. Dime. Para un ángulo. Para un ángulo lo que hacéis es, imaginaos que tenéis este ángulo de aquí, se hace una representación con flechita aquí, y el valor numérico de la cota le puedes poner C o le puedes poner alfa, me da lo mismo, pones C y le pones el valor del angulito así. Y tiene que estar colocado sobre la línea de cota también. ¿Vale? Bueno, Vale. Lo que íbamos diciendo, operaciones booleanas. Yo tengo aquí a este elemento de aquí. ¿Qué le añado también? Pues ahora le añado esta otra parte de acá, que en el fondo es otro sólido rectangular de ese estilo, ¿vale? Y para poder representarlo adecuadamente, viendo lo que me queda de clase, no me va a dar tiempo a hacer la parte de arriba, o sea que voy a quedarme simplemente en esta clase de acá. Para poder representar la forma que tiene esa pieza, pues necesito hacer aquí otra vista en la que tengo ese elemento colocado ahí, ¿vale? Ahora, a la hora de, yo tengo en el fondo dos piezas, que es una que tiene este aspecto y tengo otra pieza que tiene este aspecto, ¿vale? ¿Qué cotas tengo que añadir para poder definir este nuevo elemento tal y como lo tengo colocado aquí? Bueno, pues fijaros que el ancho de la pieza no lo tengo que añadir porque lo tengo definido aquí. El ancho de estas dos piezas es la misma, así que no necesito colocar esa pieza de aquí. Y esto es importante. Yo nunca puedo tener cotas redundantes. Si yo coloco aquí esta cota de acá, que me indica el ancho de la pieza, esta cota es redundante con esta de aquí. Por lo tanto, estoy dando información de más. Eso es algo que está mal. Si yo doy un plano de fabricación y yo tengo aquí estos dos elementos, hay una modificación de diseño en la que de repente esta cota cambia, la pieza tiene que estar definida de manera unívoca y de manera única. Si yo tengo esta cota definida en dos sitios distintos, estoy sobredefiniendo la pieza y por lo tanto eso es un error. Esta cota de aquí no la puedo dar. Si me apetece acotar ese elemento por algún motivo, aunque sea exactamente lo mismo, lo que puedo hacer es darlo como cota de referencia. ¿Qué es una cota de referencia? Una cota de referencia es una cota que se coloca entre paréntesis y es una cota que no deriva geometría. Es simplemente una cota que yo digo, esto tiene sentido, por ejemplo, si yo tengo una pieza de este estilo y yo doy esta cota de aquí total y esta cota de aquí, fijaros que con estas dos cotas en esta dirección la pieza ya está definida. Yo no necesito dar esta tercera cota, pero a lo mejor quiero que esta cota sea conocido para poder verificar la pieza o lo que sea. Pues entonces doy esta tercera cota entre paréntesis como una cota de referencia y de esa manera sé que en caso de que haya conflicto entre estas tres cotas, la que no vale es la que está entre paréntesis. Esta es la cota de menor valor, ¿vale? Entonces, esta representación de aquí, esta cota de aquí, no la necesito.
El espesor de esta pieza, pues si es el mismo que este, también puedo suponer que no necesito determinarlo, así que puedo quitarme esta pieza de acá. Si no doy esta cota, equivalente aquí, quiere decir que el espesor es el mismo. ¿Qué es lo único que necesito añadir? Pues, por ejemplo, puedo necesitar añadir la longitud total de esta pieza. Y la puedo acotar o bien acotando esta pieza de aquí abajo, o bien en vez de esta puedo colocar la pieza total. Lo que os estaba diciendo, en esta pieza de aquí, o utilizo la cota 1, o utilizo la cota 2 y 3, puedo utilizar 1 más 2, o 2 más 3, o 1 más 3, pero no puedo utilizar las 3 al mismo tiempo. ¿Vale? Y lo que he hecho es, insisto, hacer una operación booleana en la que a este sólido le sumo a este otro sólido y me fijo en qué dimensiones adicionales tengo yo que dar para poder definir ese elemento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle a este sólido estas esquinas de acá. Y en el fondo, la representación aquí me queda la misma y aquí lo que me queda es esta representación de aquí. ¿Vale? La pregunta es, ¿esto requiere que yo añada una acotación adicional? Pues fijaros que no hace falta acotar nada más, porque el diámetro de esta circunferencia o el radio de esta circunferencia es el mismo que el ancho. El diámetro es el mismo que el ancho de la pieza, el radio es la mitad. No necesito añadir ninguna acotación extra para añadir esta parte de la geometría. ¿Qué sí que necesito añadir? Esta línea de centros, este eje de aquí y este eje de aquí. ¿Vale? Otra operación booleana. Le quito estas esquinas de acá. Y esto se me reduce a esta pieza de aquí. Y una vez más, como tengo el mismo ancho, este radio de aquí es la mitad que este ancho, no necesito dar información adicional de acotación. Y con las mismas 1, 2, 3, 4 cotas, tengo toda la pieza definida sin necesidad de añadir nada más. ¿Vale? Venga. Siguiente cosilla. Voy a añadir este radio de acuerdo que tenéis aquí. En realidad esto es una pieza de chapa que está hecho con una chapa doblada y en realidad yo lo que tengo aquí es un radio de acuerdo en esta zona de aquí y en esta zona de aquí que se corresponde con ese radio de acá. Esa es la razón por la cual en realidad no necesito acotar este ancho porque es el mismo a lo largo de toda esta pieza. Bueno, pues yo necesitaré dar aquí este radio de acuerdo que yo tengo aquí y este eje. Este eje en realidad puedo no ponerlo, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Y tengo ese radio de aquí. ¿Vale? Importante. ¿Cuándo acoto radio y cuándo acoto diámetro? Tengo que acotar, y esto lo tenéis también en los apuntes, se acota radio cuando tengo 180 grados o menos, se acota diámetro, y el símbolo de diámetro es este símbolo de aquí, cuando tenéis más de 180 grados, ¿vale? Lo tenéis aquí, diámetro mayor de 180, radio 180 grados o menos. Y esto, si lo cruzáis, está mal. Si acotáis una circunferencia completa y acotáis su radio, está mal. Si acotáis 180 grados y lo acotáis como diámetro, está mal, ¿vale? Entonces, en este caso de aquí, como lo que tengo son 90 grados, lo único que tengo que hacer es acotar su radio. Si yo decido que no quiero acotar el ancho de la pieza, sino que prefiero acotar el radio de esta circunferencia, pues también me vale. Es uno o el otro y tengo que hacer una acotación de radio en vez de diámetro. ¿Vale? Bueno, pues si seguimos con las operaciones booleanas, me encuentro con que tengo aquí un agujero que es concéntrico. Pues hago este agujero de aquí que es concéntrico y aquí hago el roto para indicar que tengo este agujero que es concéntrico. ¿Qué cotas necesito yo para colocar este agujero? Pues en primer lugar necesitaré acotar su diámetro, diámetro C, y de manera normal, pues lo que os decía, para acotar un cilindro, yo necesitaría su diámetro, necesitaría su altura, que no necesito darla porque es pasante y por lo tanto se corresponde al ancho de la pieza, y ahora necesitaría colocarlo. Pero ¿qué pasa? Que este agujero es concéntrico con esta circunferencia de acá, con lo cual su posición
está ya unívocamente definida y no necesito acotar absolutamente nada más. Lo mismo me pasa con este agujero. Si yo cojo este agujero de aquí, como es concéntrico, no necesito acotarlo. Como el diámetro es el mismo que el de este otro agujero, no necesito acotarlo. Y la posición la tengo determinada por el hecho de que es concéntrico con esta cara circular de acá. Si termino de hacer esta pieza, tengo aquí otros dos agujeros más. Pues tengo aquí este agujero de aquí con su línea de centros, y tendré aquí este agujero de acá con su línea de centros y su eje. ¿Vale? ¿Necesito acotar el diámetro? No, porque los 4 agujeros son los mismos. ¿Qué necesitaré hacer aquí? Acotar, por ejemplo, esta distancia entre agujeros. Y esa es otra cosa importante. Cuando yo quiera acotar la posición de un agujero, lo que tengo que acotar, por ejemplo, con respecto a una pared, lo que tengo que acotar siempre es la posición del centro del agujero. ¿Vale? Es una acotación de fabricación. Tú quieres saber dónde tienes que utilizar tu maquinaria, tu taladro, tu máquina de construcción numérico para colocar la posición de ese agujero. ¿Qué es lo que no haces? Acotar así. Acotar la distancia mínima del agujero. Esto no lo haces porque no es una acotación que sea sencilla de hacer. Es decir, eso no te aporta ninguna información. Tú lo que te aporta la información, la misma información, pero no es fácil de construir, porque esto no te dice dónde tienes que colocar tu herramienta. Esta es una cota que puede valer para una verificación, por ejemplo, pero no es la cota que haremos. Dicho simplificando, siempre que tengáis agujeros tenéis que acotar la posición del centro del agujero. Nunca tenéis que iros a acotar el borde del agujero. Y, insisto, todas estas cosas las tenéis exactamente igual aquí. Esta está mal porque está acotando el borde, esto está bien porque está acotando el centro. Exactamente igual, aquí tenéis lo que os he dicho de las cotas de referencia y más o menos todo lo que os estoy contando lo tenéis colocado aquí, ¿vale? De tal manera que esta pieza con esto podría estar terminada. Si queréis podéis terminar colocando esta cota de aquí. Sería redundante si esta distancia es la misma que esta, porque la pieza tiene una cierta simetría, pero bueno, lo podéis colocar aquí. Y fijaros que no me hace falta colocar cotas que posicionen los agujeros en esta dirección, porque los agujeros están siempre en el plano medio de la pieza y por lo tanto su posición es conocida. Todos los ejes estos están todos ellos alineados y por lo tanto no necesito hacer ninguna acotación extra para poder definir esta pieza de aquí. Una cosa. Dime. O sea, la cota última que has puesto, o sea, en el caso así, ¿cómo sabemos si ponerla o no ponerla? Vale, la ventaja que tienes tú es que para cuando yo te haga este ejercicio, lo que te voy a dar es una serie de vistas isométricas acerca de un elemento. Entonces, tú no vas a poder medir, que es algo que yo puedo hacer, y decir, vale, esta cota es exactamente igual que esta. Entonces, si tú decides ponerla, está bien, porque tú estás diciendo, vale, esta cota a lo mejor es distinta que esta, o la estoy dando adicional simplemente por una claridad extra, pero pueden ser distintas. Y tú no tienes una seguridad de que sean iguales porque no puedes medir correctamente sobre el 3D, ¿vale? Entonces, si la pones está bien. Que no la pones, se puede interpretar que es la misma que la anterior y tampoco hay problema, ¿vale? Ahí tienes un cierto grado de libertad con respecto a la interpretación. Con lo cual, pues, como quieras, ¿vale? Venga, me quedan solamente 2 minutos. Voy a volver a enchufar y desenchufar, que esto se está comportando un poco raro. Más cuestiones adicionales que son importantes. La primera cuestión que no os he contado. Solamente puedes acotar algo en una posición en la que lo veas en verdadera magnitud. Eso quiere decir que jamás puedes acotar sobre, por ejemplo, una isométrica. Y vais a ver que nosotros tenemos aquí enunciados en los que hacemos eso. Desde el punto de vista de una representación normalizada, por ejemplo, este ejercicio, esto está completamente mal. Tú jamás puedes trabajar sobre la vista isométrica que te damos. Sobre la vista isométrica que te damos no podéis acotar, no podéis indicar direcciones de vistas ni nada por el estilo. Sobre la vista isométrica no se trabaja. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos representaciones no normalizadas, como es este caso de aquí, para definiros una pieza. En este caso os hemos pedido una delineación con cotas reales, pues os acotamos la pieza en 3 dimensiones a pesar de que esto es algo que nunca podéis hacer vosotros.
Pues lo mismo me va a pasar en estas piezas de aquí. Si yo tengo una pieza como la que tenía anterior, en la que yo tengo un elemento, yo solamente puedo colocar cotas en vistas en las que esas cotas se vean en verdadera magnitud, ¿vale? Eso sí por importante. Otra cuestión importante. Fijaros que yo he acotado aquí este cilindro. Un cilindro, al final, siempre tiene estas dos vistas y esta es la representación que tiene el cilindro. Yo el cilindro lo puedo acotar en dos vistas. Puedo decidir acotarlo en esta vista de aquí, en la que yo puedo acotar el diámetro en esa vista, o puedo decidir acotarlo en esta otra vista de acá, ¿vale? Que tenéis ahí. Bueno, pues si yo decido acotar en esta vista de aquí, puedo colocar el símbolo de diámetro o puedo no colocar el símbolo de diámetro, a voluntad. ¿Por qué? Porque se ve que esto es una circunferencia y por lo tanto no es necesario colocar el símbolo de diámetro. Sin embargo, si decido acotar en la vista de arriba, es necesario colocar el símbolo de diámetro. Siempre que acotéis una magnitud circular en una vista en la que no se vea que es circular, como es en el caso de este de aquí, es obligatorio colocar el símbolo de diámetro. Si lo colocáis en una vista en la que no, en la que se ve directamente que es circular, podéis colocar el símbolo de diámetro o podéis obviar el símbolo de diámetro a voluntad. La norma te recomienda, de hecho, que lo obvies, pero técnicamente los dos elementos están bien, ¿vale? Y con esto me estoy pasando de tiempo. Seguiremos haciendo normativa de representación normalizada y me vais a permitir momentáneamente que os diga una cosilla. La parte de normalización es fundamental que trabajéis vosotros, porque es una parte en la que es bastante sencillo sacar una nota muy razonable, pero también es bastante sencillo que penséis que lleváis la asignatura perfectamente y saquéis un 2, porque no os dais cuenta de todos estos detallitos de representación normalizada. Entonces, sobre todo a partir de la semana que viene, las clases de normalización, cuando ya os he contado toda la teoría, las clases de normalización que son realmente útiles son las clases en las que vosotros me enseñáis ejercicios y yo os digo qué estáis haciendo mal. Porque si alguien no os indica qué está haciendo mal, y os voy a corregir yo uno de los dos ejercicios de normalización seguro, si no os, vosotros podéis pensar que está perfecto y os pueden faltar muchas cosas. Entonces, lo que pediremos a partir de la semana que viene, o lo que os pediré, es que hagáis prácticas y me las mandéis y yo anónimamente las comparto en clase y os voy diciendo todo lo que está mal. Porque el hecho de verme a mí hacer cosas bien no aporta tanta información como saber qué es lo que estáis haciendo mal. Y dicho aquí, paro la... Una pregunta. Venga, sí, cuéntame, antes de parar la grabación. Que en la figura que has hecho del cilindro, si esa parte estuviese cortada a la izquierda, me refiero, sí, la parte de la izquierda como cortada, desde el eje de revolución, ¿cómo acotarías? Si fueran 180 grados en vez de o sea, si fuera así. No, sí, como si hicieras un corte en el cilindro. Claro, pero un corte, a ver, es que no me sé explicar muy bien, que tú no puedes acotar un corte. Entonces, el diámetro desde el cilindro, Vamos ¿cómo a lo ver. acotarías? No puedes acotar un corte, no puedes acotar en líneas ocultas. Eso es una de las razones por las cuales las líneas ocultas son mala idea. Si tú tienes esto así, tú nunca puedes acotar sobre líneas ocultas, pero sí que puedes acotar sobre un roto. Sobre el roto se puede acotar sin problemas. Entonces, mientras estés haciendo un roto, pues puedes acotar ahí sin problemas. No sé si es exactamente eso lo que me estabas preguntando. Sí, más o menos. Es que a mí me dijeron que la línea, que para acotar, por ejemplo, ahí el diámetro, no ponías las dos partes, sino como que no acotabas Vale, la hay otra línea. cuestión que es que si tú tienes un cilindro y lo tienes colocado así, de tal manera que tienes el eje y solamente estás viendo medio cilindro, haces una acotación de este estilo. Tienes aquí la línea de cota, marcas la flecha, aquí la dejas que sobresalga y acotas de esta manera. ¿Te estás refiriendo a eso? Eso es una media Sí, cota. justo eso. Vale, pues efectivamente, si tú tienes la pieza y solamente tienes el elemento, lo que haces es, represento en grande, lo que haces es, aquí tienes el eje del elemento y lo que haces es una representación así, con una media cota. Esto realmente solamente se emplea cuando tienes más de varias cotas alineadas, lo contaré en la próxima clase. Pero lo que sí que es importante es que jamás podéis acotar sobre líneas ocultas, con lo cual es otra razón para no hacer líneas ocultas bajo ninguna circunstancia. ¿Vale? Vale, gracias. Seguiremos trabajando sobre esto. No os preocupéis, voy a cortar la grabación